vinculadas y, eh, y tenemos en esas asociaciones pues a todas las personas que están industriales, estudiantes, profesores, etcétera, dedicados al área de la ciencia y la tecnología de alimentos. En el día de hoy, ya sin más preámbulo y agradeciéndole la presencia, le doy paso a mi colega chileno, Romy Zúñiga, quien es el próximo presidente del Congreso Latinoamericano y del Caribe que celebraremos en Valparaíso y Viña del Mar en el 2024, para que nos presente los conferencistas de este webinar que nos está convocando en el día de hoy. Lo otro único que tendría que decirles es que escribí un chat en el cual les solicito que por favor indiquen el país del cual nos están visitando en este momento. Muchas gracias. Listo, Romy. Muchas gracias, Magda. A nombre de Alacta y también de la Asociación Chilena de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Suchital, les quiero dar la bienvenida a este webinar, ¿ya? Que lo titulamos como una mirada al mundo de las, entre comillas, otras proteínas, entendiendo que las proteínas de origen animal son lo que hemos conocido nosotros de manera más estándar, lo que es más estudiado y lo más utilizado a nivel industrial. En esta oportunidad tenemos a dos conferencistas. Tengo el agrado de conocer a ambos. En primer lugar, Mauricio Opaso, desde Chile. El doctor Opaso es ingeniero en alimentos y magíster en ciencia e ingeniería en alimentos de la Universidad del Biobío, en Chile. Y que en el año 2018 obtuvo el grado de PhD dentro del grupo Food Process Engineering de la universidad, y aquí nuevamente voy a pedir disculpas por la pronunciación, la unidad de Wageningen en los Países Bajos. Actualmente es investigador en el área de ciencia y tecnología de los alimentos del Centro de Investigación CGNA en el sur de Chile, específicamente en Temuco, donde realiza investigación en las áreas de exploración de nuevas fuentes de proteínas vegetales, digestibilidad de estas proteínas y de ingeniería de procesos agroalimentarios. También nos acompaña en esta oportunidad la doctora Ana María Quirós, desde Costa Rica. Ella es ingeniera de alimentos, graduada de la licenciatura en Ingeniería de Alimentos de la Universidad de Costa Rica, máster en Responsabilidad Social Corporativa y Liderazgo Sostenible, OBS Business School y Universidad de Barcelona. Ana María es investigadora del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos, CITA, en Costa Rica, docente de Ingeniería de Alimentos, sede de Guanacaste, de la UCR, vicepresidenta de la Asociación de Tecnología Alimentaria de Costa Rica, ASCOTA, y además es miembro de la Junta Directiva de Alacta. Esos serían nuestros dos invitados el día de hoy. Nuevamente quiero agradecer la presencia de todos y todas quienes están acá esperando. Perdóname, Romy, Ujú. alguien está diciendo que no se escucha. ¿Será todos o será solo esta persona? Yo chequeé hace un ratito el audio y me dijeron que se escuchaba bien. Ah, no, debe ser de la persona nomás porque todos dicen que escuchan bien. Perdona Ujú. que te interrumpí, pero era muy importante. Sí, no, Gracias. no hay problema. Ya, puede que sea un problema de audio ahí de la persona en particular. Entonces, nuevamente, les agradezco a todos y todas la presencia, ¿ya? Toda la gente que nos acompaña, y sin más preámbulos, le quiero dar la palabra al doctor Mauricio Paso para que haga su presentación, que en esta oportunidad tiene el nombre de Proteínas Vegetales para Alimentar al Mundo. Mauricio, el, Vale, gracias. el escenario virtual es tuyo. Ya, voy a proyectar. ¿Se ve bien ahí, cierto? Sí, Mauricio, está perfecto. 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 Se oye Ya, también. y aquí, bueno. Bueno, primero que nada, agradecer la invitación de Alacta a presentar. Bueno, siempre para mí es interesante e importante estar presentando y mostrando lo que uno está haciendo, lo que uno está trabajando.
y sobre todo hablar temas relacionados a lo que son las proteínas vegetales, que es lo que es principalmente estudiado en los últimos años. Eh, no se está escuchando, Mauricio. Ahora sí es verdad que no se escucha. No sé, de un momento a otro dejamos de escuchar. No, me da la impresión de que es un tema de la conexión, se quedó pegada Ya. la Ah, imagen. ahorita sí, ya ahora sí te Mm. escuchamos, sí. Vuelve Mauricio, qué pena. Y de aquí dice que también Mauricio está congelado. Sí, me dijeron que estaba congelado. Ah, Ahora sí, Tengo que volver a sí, presentar. tienes que volver a compartir. O sea, a compartir. Sí, algo me pareció raro cuando se me borró una cosita de arriba. sí, Eh, ya, ahí se puede ver. sí, Mauricio. Ya. Quedamos creo que quedamos en el principio, ¿no? Sí, en la primera diapositiva. Ah, pero pues, ya. Ok, bueno. Para no demorar tanto, como dije, el título de esta presentación es Proteínas vegetales para alimentar el mundo. Y bueno, se ve, ¿cierto? La segunda diapositiva, ¿cierto? Sí, ¿Sin problema? señor. Ya, No, nada. perfecto. Ahora quedo más conforme, que no lo estoy viendo. Bueno, ¿por qué había titulado esta presentación como Proteínas vegetales para alimentar al mundo? Porque el mundo está creciendo, todos sabemos rápidamente. Si vemos un poquito lo que es el crecimiento demográfico de la población a nivel mundial, esto es una fuente de la ONU, digamos, son datos oficiales. Vemos que, por ejemplo, en el año 1800 teníamos alrededor de 1.000 millones de habitantes en el mundo. Entonces, podemos ver que nos ha llevado miles de años para recién llegar al primer billón de habitantes en el mundo. Luego de eso, para doblar esta cantidad de población, no tuvieron que pasar un poco más de 100 años, hacia 1927, para llegar recién a los 2 billones de habitantes. Ya a partir de 1960, hubo una explosión demográfica, digamos, en donde en prácticamente menos de 100 años casi triplicamos la población mundial. Entonces, si entendemos el mundo como un espacio que es obviamente que es acotado, que es reducido, con recursos que son limitados, alimentar a esta creciente población es un desafío que es tremendo hoy en día para los países en general. Y si logramos ver lo que es la proyección de crecimiento de la población a nivel mundial, vemos que ya de aquí a 50 años más vamos a estar prácticamente los 10 billones de habitantes. ¿Qué es lo que implica esto desde el punto de vista de alimentación para esta población? Implica que, por ejemplo, como dije, al año 2050 prácticamente seremos 10 billones de habitantes a nivel mundial. Desde el punto de vista de alimentación, y suponiendo que la alimentación se basa en lo que es proteína animal, vemos que necesitamos incrementar esta en un 52%. ¿Qué supone este 52%? Supone un... Permiso, perdón, están llegando unos mensajes acá. Supone un supone un aumento sustancial de lo que es la producción alimentaria en este espacio que ha acotado con recursos que son muy acotados, como por ejemplo que es el agua. Si vemos lo que es lo que se refleja en lo que es el uso de suelo, por ejemplo, ahí vemos un gráfico en la parte superior izquierda, en donde se muestran, por ejemplo, lo que son diferentes tipos de carne y cuánto es el espacio necesario para producir, por ejemplo, 100 gramos de proteína de ese tipo de carne. Por ejemplo, lo que son las ovejas, para producir 100 gramos necesitamos prácticamente 163,6 metros cuadrados de superficie. Lo que son carne de vacuno, prácticamente un poco más de 160 metros cuadrados. Pero si vamos a la parte más inferior de ese gráfico, vemos que, por ejemplo, en el caso de las arvejas, para producir la misma cantidad de proteína, estamos hablando de prácticamente un poquito más de 3 metros cuadrados. Entonces, aumentar este 52% implica prácticamente que tuviéramos que tener uno o dos planetas más para poder alimentar a toda esta creciente población.
si lo vemos desde el punto de vista del recurso agua, que es un recurso que vemos en muchos países bastante limitado hoy en día, la producción de 1 kilo de carne de vacuno requiere prácticamente 16 metros cúbicos de agua. Si lo comparamos, por ejemplo, con lo que son cereales o algunas legumbres, que prácticamente andan entre los 400 y 800 litros de agua para producir esta misma cantidad de alimento. Otro aspecto que es importante considerar y por qué hacemos una mirada hacia otro tipo de proteína es lo que es la contaminación, lo que es la denominada huella de carbono. Si vemos en el tope del gráfico, este está encabezado por lo que es la carne de vacuno, que es la carne que principalmente consumimos los países acá, por lo menos en Sudamérica y quizás no tanto asiáticos, pero principalmente en Sudamérica, Norteamérica y en la parte de Oceanía. En el tope de esto encontramos la carne de vacuno con prácticamente 60 kilos de CO2 equivalentes de contaminación por cada kilo de que se produce esta carne. Y si vemos al otro extremo del gráfico, vemos donde están toda la parte de proteínas vegetales prácticamente, donde vemos las arvejas, vemos algunas frutas, vemos la soya, donde su impacto medioambiental, desde el punto de vista de huella de carbono, es muy bajo en comparación a lo que son las proteínas animales. Otro punto que es importante considerar, que es la tasa de conversión. ¿Y qué quiere decir eso? Que para producir proteína animal necesitamos producir primero proteína vegetal. Entonces vemos que tasas de conversión, por ejemplo, en el caso de lo que es la carne de vacuno, el beef, de 9.8, ¿qué quiere decir? Que prácticamente necesitamos 9.8 kilos de proteína vegetal para producir recién 1 kilo de esta proteína animal. Entonces, la pregunta que muchas veces nos hacemos es ¿por qué no hacemos la transición hacia una dieta basada en planta? Sobre todo, por ejemplo, si consideramos, puse un ejemplo ahí para lo que es producir 1 kilo de carne, que es prácticamente un resumen de lo que se mostraba anteriormente, que producir 1 kilo de carne requiere 14,4 kilos de cereales, suponiendo que es el pienso de base de cereales, que es los principales piensos que se utilizan hoy en día en la alimentación animal. Para producir ese kilo de carne, además necesitamos casi 360 metros cuadrados de superficie. Entonces, como hablábamos anteriormente, incrementar la producción mundial hoy en día en un 52% prácticamente implica tener 2 planetas más al lado del nuestro, que sabemos que es imposible. Y básicamente 16 metros cúbicos de agua para recién ese kilo de carne y una contaminación cercana a los 60 kilos de CO2 equivalente. Entonces, reitero la pregunta, ¿por qué no hacer la transición hacia una dieta basada en plantas? ¿Por qué no saltarse ese paso y no realizar no consumir directamente las proteínas vegetales sin tener que utilizar esta proteína vegetal para producir proteína animal? Una vez alguien me preguntó, bueno, probablemente es que no teníamos suficiente proteína vegetal. Y yo le digo, no, proteína vegetal tenemos bastante, porque si vemos, por ejemplo, lo que son el suministro global de proteínas, esta es fuente de Rabobank hace un par de años recientemente, en donde se muestra que el suministro global de proteínas está principalmente encabezado por lo que son los cereales, con prácticamente un 41% de producción a nivel mundial. Luego de eso siguen las carnes rojas con alrededor de un 18%, y para continuar con un 10% de lo que es la leche. Si englobamos, por ejemplo, todo lo que son las carnes o los productos derivados de animales, esto prácticamente equivale a un 42%. Y si englobamos toda la parte vegetal, equivale a un 48%, más o menos. Los cereales, perdón, las legumbres acá no están porque esto equivale a legumbres prácticamente a un 5 o 6% de suministro global de proteínas a nivel mundial. Y principalmente este se basa en cereales. Cereales que son necesarios para la producción prácticamente para la producción de proteína animal. Bueno, quise poner acá una nota que leí hace un tiempo atrás, que es del diario El País de España, en donde me daba como una idea de pensar qué está pasando hoy en día con el mundo de estas otras proteínas que le llamo que están tan en boga. Y titulada esta noticia, dice, el gran negocio alimentario de las proteínas, en donde decía en la parte inferior que el exceso de consumo y producción de proteína animal, cara de generar y con un severo impacto medioambiental, abre las puertas a alternativas como las plantas, insectos y una nueva acuicultura. Quise colocar un ejemplo abajo también, que me pareció interesante, que salía en este mismo diario, en donde, aunque no es proteína vegetal, pero dice que los productos de Blue Nalu, que es una empresa norteamericana, que a partir del cultivo de células de peces consigue carne de pescado. Entonces, habla de una nueva acuicultura, una producción más sustentable de alimentos
y utilizando la ciencia y la innovación para producción de alimentos. ¿Y quiénes estaban ahí? Porque me parece interesante, porque estaba una de los inversionistas eran las personas más ricas de Estados Unidos, donde habían puesto y habían visto que esto era un gran negocio también. Y un gran negocio, ¿por qué? Porque hoy en día las tendencias alimentarias apuntan hacia eso, a dejar de consumir proteínas de origen animal y enfocarse más en las de proteína vegetal. Pero esto tiene que lograrse con bastante ciencia y tenemos muchas todavía barreras que ir superando. Y pensaba también en unas cosas que por qué también esta gente tan rica puso su enfoque y puso prácticamente su inversión en estas otras proteínas alternativas. Y principalmente también, si podemos ver a nivel mundial, en proteínas a base de plantas. Cuando aquí, por ejemplo, en este gráfico vemos la proyección de consumo de proteínas llamadas alternativas, vemos que la tasa de crecimiento anual de las proteínas alternativas es de un 14% anual. ¿Qué quiere decir eso? Si lo llevamos en cifras de millones de toneladas métricas de producción, que el año 2020 alcanzó a 13 millones de toneladas. Ya el 2025 se espera que esta prácticamente se doble hacia 24 millones de toneladas para crecer sustancialmente hacia el año 2035 y llegar a alrededor de los 97 millones de toneladas métricas. Entonces, esto es un negocio que es gigantesco, que es enorme. Y que está encabezado por las proteínas a base de plantas. También hacia el año 2035 se espera, según estos estudios, de que las proteínas a base de microorganismos sean también muy importantes, digamos, a nivel mundial. Y también creciendo lo que son las proteínas a base de células animales, como la que les mostraba como en el ejemplo anterior a esta noticia del diario El País. Bueno, si vemos ahora todo lo que es el mercado mundial de los alimentos plant-based, vemos que es un mercado que es gigante desde el punto de vista de billones de dólares que involucra, por ejemplo, el año 2021, prácticamente 38 billones de dólares era este mercado de alimentos plant-based, alimentos que son, como dije, como se dice, basados en plantas, principalmente. Y para que este mercado se espera que alcance el año 2029 prácticamente unos 96 billones de dólares. Y si empezamos a desglosar cuáles son las principales empresas que están inmersas en este mercado, vemos que son empresas, quizás por muchos de algunos que estaban metidos en este mundo, digamos, de los alimentos plant-based, empresas conocidas como Beyond Meat, con sus hamburguesas vegetales, Kellogg Company, que es una gigante a nivel mundial, Impossible Food, que también es una empresa que produce carnes vegetales, empresas norteamericanas bastante grandes. Ya en Canadá encontramos con Maple Leaf, con Unilever en UK, tenemos a nivel sudamericano, por ejemplo, aparecen recién Fazendo Futuro en Brasil, Tomorrow Food en Argentina. Bueno, quizás podríamos nombrar también a Notco de Chile también dentro de estos key players del mundo de la alimentación plant-based. Cuando hacemos un análisis regional, que es también ese gráfico que aparece en la parte inferior, vemos que principalmente Norteamérica es quien lidera todo este mercado de alimentos plant-based, seguido por el Asia-Pacífico y Europa. Ya Sudamérica prácticamente aquí no aparece mucho, es un pequeño mercado, pero que está creciendo muy rápidamente. Si los metemos un poquito dentro del mercado y vemos cuáles son los principales productos que existen a nivel mundial, o cuáles son los principales referentes a nivel mundial de esta alimentación plant-based, veo que principalmente son las alternativas a los productos lácteos, ya sean bebidas vegetales, ya sean yogur vegetales, todo ese tipo de productos, que abarca más del 50% de los productos que hoy en día se comercializan a nivel mundial. Después lo siguen los sustitutos de carne, en donde encontramos, bueno, ahí nombramos esta empresa anteriormente, Impossible Food, Beyond Meat, con prácticamente el 30% del mercado, para ese otro alrededor de 25-30% estar desglosado entre los otros tipos de productos que normalmente encontramos en el mercado. Pero el mercado mundial de alimentos basados en vegetales se basa principalmente en sustitutos lácteos y sustitutos de carne. Ya para estudiar un poquito lo que son las fuentes vegetales que se utilizan para desarrollar este tipo de productos, vemos que prácticamente más del 40% es a base de soya, siendo el número uno la soya, después siguen el trigo y en tercer lugar las arvejas. Si lo vemos del nivel macro, estas son las tres fuentes principales y todas las demás, ya sea lupino, de hoja, de algunas tortas de oleaginosa, están en muy baja escala hoy en día a nivel mundial. Y si queremos una producción, digamos, a gran escala, prácticamente deberíamos pensar en estas tres, porque las otras están
podríamos decir, en un crecimiento. Este es un resumen que lo encontré bastante interesante y que trato siempre de mostrarlo, que es de Good Food Institute, en donde este centro trata de hacer un resumen de lo que son las fuentes de proteína vegetal, en donde podemos ver en la primera parte lo que es la concentración de proteína. Se refiere a qué nivel se ha alcanzado, digamos, de concentración a nivel industrial de este tipo de proteínas, suponiendo, no suponiendo en realidad, estando seguros de que hoy en día para las empresas es mucho más fácil trabajar con proteínas concentradas que con harinas, digamos, enriquecidas en proteínas, las llamadas, y ojalá trabajar con aislado, y ojalá sin sabor, y ojalá sin color, que es lo más fácil de poder moldear en lo que es la industria alimentaria. Vemos, como dije, la primera parte de lo que es conservación de proteínas, mirado desde el punto de vista de escala industrial, el PDCAS enfocado en lo que es la digestibilidad y la biodisponibilidad de los aminoácidos de estas proteínas, los riesgos alérgenos, el estado comercial en cual se encuentra. Bueno, va un poquito de la mano con lo que es el proteína concentrado, escala un poco menor, pero es bueno también conocer y cuáles son las razones por las cuales las personas tienen esta preferencia o adquieren los productos plant-based. Como dije anteriormente, que existen tendencias alimentarias en donde sabemos el impacto y mostramos anteriormente el impacto medioambiental que producen las proteínas a base de las proteínas animales en comparación a las proteínas vegetales, que es un impacto ambiental mucho menor. Y varias otras cosas que van sumando a todo esto, en la parte de salud y todo esto, pero hace un tiempito se hizo un estudio para ver para estudiar cuáles eran las razones principales por las personas, por qué iban al supermercado y por qué querían comprar estos productos a base de vegetales. Entonces se vio que, por ejemplo, para el caso de los veganos, existía como principal, la principal motivación para adquirir este tipo de productos era lo que era el bienestar animal. El bienestar animal era súper importante para ellos, y colocando en un segundo lugar lo que era los conceptos, el impacto medioambiental que producía la alimentación que consumían. Para otro tipo de población, por ejemplo, para las personas que tenían intolerancia, obviamente, a productos lácteos, a la lactosa, obviamente las alergias y la intolerancia era su principal motivación, seguido por el querer sentirse bien, por esa sensación de sentirse mejor con lo que consumían. Entonces, hay diferentes motivaciones, pero si las podemos englobar a modo de resumen, vemos que las principales es el bienestar animal, lo que son las alergias alimentarias, una idea de poder sentirse bien, obtener ese bienestar con la alimentación que uno consume, y los aspectos medioambientales, o sea, esa conciencia que hoy en día tiene el consumidor del impacto que tiene la dieta que hoy en día está utilizando sobre el medio ambiente. Bueno, pero es importante, y esta frase que coloqué acá, creo que es súper importante y resume lo que es hoy en día el mundo de lo que es la alimentación, o lo que es necesario para hacer esta transición hacia la alimentación basada en plantas. Y dice que la transición proteica es una realidad que genera grandes oportunidades para la industria alimentaria. Lo hemos visto, grandes empresas han puesto ojo en esto, se han dado cuenta de la necesidad que hay por alimentar esta creciente población, y las nuevas tendencias alimentarias que tienen los consumidores por el sentirse mejor, o estas intolerancias alimentarias que hoy en día están teniendo, y también esta conciencia por el medio ambiente. Pero dice ahí que también supone grandes retos tecnológicos y en términos de regulación y de educación. Entonces, esa es una de las barreras principales que tenemos que hoy en día sobrepasar para lograr definitivamente esta transición proteica, que son los retos tecnológicos. Y estos retos tecnológicos los quiero un poquito resumir en esta imagen, que también es de Good Food Institute, que me parece una muy buena investigación que se hace, que estudió, digamos, o consultó a las personas cuáles eran las principales barreras para el consumo de alimentos plant-based. Y aquí las separó en dos etapas. Una, las razones por las que
los consumidores no han probado. O sea, los consumidores, cuando se les pregunta si alguna vez probaron un alimento a base de vegetales, ya sea aquí separaron en carne y productos lácteos, digamos, plant-based, ¿por qué ellos no querían ni comprar? ¿Por qué no lo querían probar? Y la segunda, entre las personas que lo probaron una o dos veces, dice, ¿por qué no continuaron probándolo? Y si podemos ver, en ambas categorías se repiten prácticamente las mismas cosas. Que el primero es el sabor. Las personas tienen la idea de que los productos a base de plantas, digamos, por ejemplo, en el caso de las carnes vegetales, no tienen buen sabor, no son buenas, no son ricas, digamos, como decimos en Chile. Y quienes lo han probado una o dos veces están de acuerdo. Lo probaron una vez, es que no me gustó tanto, lo voy a volver a probar, no me siguió sin gustar. Entonces, definitivamente no les gustó y no lo siguieron consumiendo o comprando. En el caso de los productos sucedáneos lácteos, pasa exactamente lo mismo. La principal razón es el sabor. Entonces, ahí hay que hincarle el diente para realmente o lograr esta transición alimentaria, digamos, en las personas. Y como segunda razón aparece, bueno, hay una purga, digamos, entre lo que es el costo y ninguna razón en particular, pero el costo también es importante. Las personas ven o entienden que el costo de los alimentos vegetales y la realidad, no en todos los casos, pero en la mayoría de los casos, que los alimentos a base de plantas o los sucedáneos a base de plantas son más costosos que el producto, digamos, original en sí. Y eso es una barrera que hay que superar con mayor tecnología, con mayores estudios, digamos, en el ámbito. Y lo que está anteriormente se resume acá. Este es un paper del año 2021 de Nasrabadi, que me pareció bastante interesante, en donde es un review, en donde hace un compendio, digamos, de lo que son las proteínas basadas en vegetales, y las separa en cereales, legumbres, oleaginosas, de semilla, digamos, y un tipo, y todos los tipos que existen. Y lo que habla el artículo es de modificaciones, enfoque de modificaciones. ¿Y a qué se refiere? Modificaciones estructurales. ¿Para qué? Para lograr sobrepasar esta barrera anterior del sabor, de la textura, de la parte nutricional, de todos los aspectos que se entiende que son deficientes en las proteínas vegetales, pero que se pueden ser superados y que necesitan ser superados como estos retos tecnológicos para lograr realmente lo que es la transición alimentaria. Si vemos, como a modo de resumen, podemos ver que estos modification approach que se nombran acá se pueden separar en lo que son enfoques físicos, enfoques químicos, biológicos y otros. Físico, probablemente el más conocido es una proteína vegetal, lograr esta modificación de la estructura secundaria que normalmente se hace. La acetilación y muchos otros de estos tipos. También están los biológicos que han estado muy hoy en día, son bastante utilizados en la industria alimentaria, como son la fermentación y lo que son los enzimáticos, utilizando, digamos, enzimas proteasas, ya que logran de manera de bajo costo, sin riesgo para la salud y de forma muy rápida, cambios en la estructura secundaria que permiten muchas veces modificar tanto sabor y modificar lo que también es muy importante, las propiedades funcionales de las proteínas, porque ese es un problema que generalmente ocurre con las proteínas de origen vegetal, que sus propiedades funcionales están un poco disminuidas, va a depender del tipo de fuente, pero en general son disminuidas en relación a las proteínas animales. Entonces, muchas veces implica que para desarrollar un alimento a base de vegetales se tengan que utilizar muchos aditivos extras para poder lograr esa funcionalidad esperada, digamos, en este tipo de proteínas. Bueno,
si ahondamos un poquito en lo que son estas barreras, como les decía, y teníamos estos modification approach que mostramos anteriormente, y nos dimos cuenta de cuál era lo que las personas decían con respecto a alimentos a base de vegetales, nos encontramos que el principal era el sabor. Sabor y textura la pusimos junto aquí porque también van de la mano en el sentido de que esa necesidad de sentir un alimento, porque desarrollamos, o generalmente cuando se desarrolla un alimento a base de vegetales, entonces queremos sentir esa sensación, y aquí lo resumen la directora de marketing de Kerry, esta empresa americana, en necesidad son elegidos por los consumidores como una opción más sostenible. Garantizar un gran sabor puede ser una puerta de entrada para ofrecer soluciones nutricionales innovadoras y sustentables. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que tenemos esta oportunidad que se está presentando porque la gente entiende que los alimentos a base de plantas son más sostenibles. Entonces, yo al consumir esto estoy ayudando al planeta, pero también quiero que el alimento sea rico. Entonces, sucede muchas veces que no se encuentra esa sensación. Entonces, si viendo o recordando la diapositiva anteriores, vemos que una de las principales razones por que la gente no sigue consumiendo era por el sabor, que realmente no le agradaba. Desde el punto de vista más acá de textura, también quise ocupar esta frase del International Flavor and Fragrance, que dice que el reto está en explorar el sabor y la textura de los productos plant-based y posibilitar nuevos perfiles de productos con la capacidad de transformar los platos tradicionales y así crear una experiencia. Dice que se debe crear la experiencia de comer, el mouthfeel que se llama, es necesario para que los consumidores sigan prefiriendo este tipo de alimentos y logremos, como decíamos, esta transición alimentaria. Y para lograr este mouthfeel tenemos hoy en día dos procesos que son bastante conocidos, como la extrusión de alta humedad, que logra esta estructura fibrosa, estas fibras que llamaba, que imitan muy bien lo que es la sensación de carne, esa sensación de comer carne, y luego la impresión 3D de alimentos, que también está bastante en boga hoy en día. Pero quizás no tanto como la extrusión de alta humedad, que es un poco más continua, más rápida, pero también es bastante conocida. Como decíamos, las proteínas en la industria alimentaria necesitamos desde dos puntos de vista, digamos. Uno, la parte nutricional, queremos que tenga todos los ojalá todos los aminoácidos esenciales, que sea lo más rico de estos aminoácidos, que ninguno sea deficiente. Y la otra parte es la parte de funcionalidad. Funcionalidad que tenga esta capacidad gelificante, de solubilidad, de capacidad de retención de agua, de formar emulsiones, todo ese tipo de cosas. Y también eso muchas veces es un poco deficiente. Entonces, podemos generar estos cambios en estas proteínas para, como dije, lograr esta transición alimentaria. Entonces, uno de estos procesos que es físico es la alta presión hidrostática, que hoy en día se está utilizando bastante para lograr estas modificaciones de la estructura que puedan definir una funcionalidad dada. Entonces, yo puedo aplicar un cierto proceso, en este caso, por ejemplo, alta presión hidrostática, a un cierto nivel, por un cierto tiempo, y voy a lograr un cambio en esa estructura que me va a generar una mejora en alguna propiedad funcional que yo quiera que sea destacable, digamos, en mi proteína, o que necesito para lograr, por ejemplo, una mayonesa, entonces tengo una capacidad emulsionante que sea alta. Otro aspecto que también es importante son los aspectos nutricionales, y también se entiende que las personas y muchas no tienen esa preferencia hacia la alimentación vegetal porque dicen, ok, no sabes que los vegetales, las proteínas vegetales no son no están tan biodisponibles como las proteínas animales. Entonces, si vemos aquí, sí, existe una cierta razón, mirando lo que son, por ejemplo, el PDCAAS, que es una forma de evaluar la calidad de una proteína, que se basa en la digestibilidad de los aminoácidos, digamos, y donde vemos que la leche, por ejemplo, tiene un score de 1, o sea, el máximo posible. Después vemos las otras proteínas de la leche y que están también en un valor de 1. Entonces, pero también encontramos acá a la soya, la proteína de la soya, que también está en valor de 1. Entonces, no es tan cierto, no en todos los casos, pero también hay que entender de que también se puede lograr aumentar la biodisponibilidad de los aminoácidos mediante estos modification approach, ya sea, por ejemplo, mediante calentamiento, mediante algunas, por ejemplo, alta presión hidrostática. Se ha estudiado y existe bastante evidencia
de que ciertos procesos, ya sea físicos, químicos, biológicos, mejoran la calidad nutricional de las proteínas. Entonces podemos aplicar ciertos procesos para mejorarlas y hacer que esta proteína que tiene, por ejemplo, en este caso el Rice Protein Concentrate que está acá, con prácticamente un 40% de biodisponibilidad, podemos aumentarla mucho más, no sé, quizás no llegar a un 1, pero doblarla aplicando procesos ya sea físicos, químicos o biológicos en este tipo de proteínas. Y otro aspecto que es súper importante es la escala de producción. Y también aquí me colgué de NISO, que es un centro de investigación y compañía, digamos, de los Países Bajos, en donde una de sus principales figuras dice: el primer paso para el desarrollo de una nueva proteína vegetal a menudo se lleva a cabo en el laboratorio. Todos sabemos que trabajamos en investigación, que lo primero es trabajar en nuestra escala de laboratorio, empezar a probar en chiquitito, pero después dice que extrayéndose una pequeña cantidad de una nueva fuente o flujo secundario, que eso sabemos qué pasa. Pero para asegurarse de que la proteína sea un producto viable, debe poder producir grandes cantidades, o sea, necesita ser escalable. Si no se puede hacer este aumento de escala, la proteína puede ser un callejón sin salida. ¿Qué nos quiere decir eso? Que debemos trabajar y debemos hacer mucha investigación y lograr que estas fuentes de proteínas emergentes puedan pasar de una escala ya de laboratorio, de piloto, a una escala ya prácticamente industrial. Tenemos que lograr ese aumento de escala para que realmente puedan ser una posibilidad para la industria alimentaria ser utilizadas hoy en día en la industria alimentaria. Porque hoy en día grandes empresas requieren cantidades enormes de proteínas y si estas no están disponibles, en realidad la empresa deciden no tomarla y no continuar con esto, porque es un asunto de oferta y demanda prácticamente. Bueno, pero existen hoy en día algunas fuentes que son importantes destacar, que son denominadas fuentes emergentes de proteína, en donde destacan algunas, por ejemplo, como el lupino luteus, que es el lupino amarillo, que es una legumbre. Y nosotros, como CGNA acá en Temuco, tenemos bastante experiencia en lo que es la investigación de esto. Tenemos una variedad propia, que es la variedad Aluprot, que es una de las variedades de legumbre más ricas en proteínas a nivel mundial, en donde hemos logrado hacer todo este trabajo, pasar de esta escala de laboratorio, de esta escala piloto, a esta escala hoy en día ya industrial y poder presentar un nuevo ingrediente para la industria alimentaria. Pero también no solamente nos hemos enfocado en eso, nos hemos enfocado en lograr estos que mostraba anteriormente, en dar ese saltito y mostrar de que también podemos, que esta proteína, aunque es una proteína bastante completa desde el punto de vista de aminoácidos, digamos, desde su estructura primaria, podemos mejorarla o podemos adecuarla a ciertas necesidades. Entonces, hemos hecho investigación en ciertas modificaciones vía enzimática, vía de manera física, para lograr modificar sus propiedades funcionales y poder ponerla a disposición hoy en día del mercado y que las empresas la puedan tomar y la puedan utilizar en el desarrollo de sus productos alimenticios. Otra fuente que está creciendo bastante es el bichafaba, es la... se me da la reja, se me olvidó el nombre. Se me olvidó el nombre. Si alguien me puede recordar por ahí. El haba, perdón, me acordé. El haba. El haba también está creciendo bastante como una fuente emergente de proteínas. Si lo enfocamos un poquito y miramos a lo que es Europa, vemos que los proyectos, recientemente hay un proyecto Horizonte que fue aprobado de, no me acuerdo, 10, 12 millones de euros, entonces se enfoca a estudiar el haba como una fuente de proteína. De un punto de fuente de proteína porque es bastante sustentable producir en el campo, no requiere mucho agroquímico y también produce un gran rendimiento, pero se entiende que su funcionalidad no es tan buena y su sabor tampoco es tan bueno. Entonces, el enfoque grande de este proyecto está puesto en realizar estos cambios en la estructura de las proteínas para mejorar sus propiedades funcionales y que pueda estar a disposición y que realmente le interesa a la industria alimentaria poder utilizarla. Y también hacer estas modificaciones para lograr ese cambio de sabor para que en realidad el consumidor no le desagrade y tenga una experiencia agradable al consumir este tipo de proteína. Y estas modificaciones en la parte del sabor están enfocadas en dos áreas principales: fermentación y hidrólisis, la parte enzimática. Entonces,
se están haciendo esfuerzos, digamos, grandes para pasar estas barreras y lograr finalmente esta transición alimentaria. Quise poner ahí en la remolacha, no sé cómo le llaman en otros países, el beta vulgaris, porque me tocó ver una colega que tuve en el doctorado. Ella hoy en día trabaja en la empresa Rubisco, y Rubisco Rubisco es una tipo de proteína y se dedican a producir, buscando nuevas fuentes de proteína, entendiendo que esta necesidad de poder alimentar a este mundo y llegar al mercado con cada vez más ingredientes y más posibilidades para la industria, extracción de proteína a partir de la hoja de la remolacha. Hoy en día, me acuerdo que comenzó eso muy chiquitito, utilizando procesos de diálisis. Hoy en día ya existe un equipo que diseñaron a nivel industrial, que está en Dinamarca instalado, y produciendo proteína a partir de esto que era prácticamente un desperdicio en los campos europeos antiguamente. Coloqué también el Lemna minor o lenteja de agua, no sé si muchos la conocen, es una planta que se ocupa filtradora para limpiar la acuicultura en muchos tipos de lugares, y tiene la capacidad de acumular bastante cantidad de proteína. Entonces también hay esfuerzos puestos, me ha tocado, aquí en SGNA hemos estado trabajando en extracción de proteína a partir de esta Lemna minor. Hoy en día hemos logrado resultados bastante buenos a una escala, digamos, semi-piloto, por decirlo, y estamos buscando cómo lograr este scale-up en la producción para realmente demostrar de que es posible obtener proteína a una escala industrial y poder a disposición de la industria alimentaria las proteínas de esta lenteja de agua que crece muy rápidamente, y además es una planta que ayuda en las aguas a limpiar, digamos, en ríos, en canales o en varios lugares. Quise colocar también el Solanum lycopersicum o tomate, porque me encontré hace un par de semanas que en la Universidad de Wageningen, en Países Bajos, en el grupo mismo que yo estuve estudiando, sacaron una publicación muy en la línea con el de la remolacha, en donde estudiaron cómo poder obtener y generar un proceso para obtención de proteínas desde la hoja del tomate. Entonces ellos se dieron cuenta de que la planta de tomate acumulaba proteína antes, digamos, de llegar al fruto, digamos, acumular una gran cantidad de proteína. Entonces se preguntaron, bueno, ¿por qué no utilizar esta como una fuente emergente y obtener las proteínas directamente desde la hoja? Entonces generaron un proceso que hoy en día está a una escala un poquito más arriba que una escala de laboratorio, digamos, semi-piloto también, en donde lograron obtener la proteína y concentrarla a un nivel, no recuerdo, entre 60 y 70% de proteína, obtener un ingrediente. Entonces, se ve como bastante prometedor, digamos, hacia un futuro poder quizás producir proteína directamente desde la hoja del tomate. Y otra que ha estado siempre en boga, que he estudiado mucho tiempo, que es la quinoa. La quinoa nunca ha desaparecido y siempre se habla de la quinoa como superalimento desde el punto de vista, quizás no tanta la cantidad de proteína que produce la semilla en sí, sino en la calidad de esa proteína, que es bastante buena, muy rica en aminoácidos esenciales, que los tienen en una bastante buena proporción. Entonces, se han hecho bastantes estudios y cosas. Me tocó trabajar en el desarrollo de algunas variedades de quinoa dulce en los Países Bajos, donde se lograron desarrollar variedades como Atlas, Riobamba, Pasto, variedades que son hoy en día libres de saponina, que era un problema para poder lograr este scale-up en el caso de la quinoa. Entonces, ya pasamos la primera barrera. Y después se empezó a trabajar, y me tocó trabajar en lo que es el diseño de desarrollo de algún proceso que sea sustentable, que vaya de la mano con esta quinoa para la producción de proteína. Bueno, acá les dejo como modo de resumen algunos artículos que hemos estado publicando, y bueno, hay otros que hablan un poquito de lo que les mostraba anteriormente, donde, por ejemplo, acá en Journal of Food Composition and Analysis, está el fraccionamiento en seco de ciertas variedades de quinoa. ¿Qué quiere decir eso? Mediante procesos mecánicos podemos obtener concentrados proteicos, entonces de manera rápida y de manera escalable. Entonces, la quinoa hoy en día, utilizando estas variedades dulces, sí, puede ser utilizada en la industria alimentaria a gran escala. Bueno, necesitamos mayores volúmenes producir a nivel mundial, pero está bien disponible para el mercado. Otra de las cosas es el efecto de la hidrólisis enzimática sobre propiedades funcionales, en este caso solubilidad y propiedades emulsionantes, en el caso del lupino, que estudiamos y mostramos de que es posible, mediante estas modificaciones enzimáticas, lograr modificar y mejorar ciertas propiedades que son importantes para la industria alimentaria, en el caso del lupino.
En la parte nutricional, aquí el efecto del pretratamiento, pero en realidad se refiere al calentamiento sobre lo que es la digestión. También vemos que el calentamiento produce cambios en las propiedades nutricionales de las proteínas. Acá tenemos, en el caso de extracciones de las hojas, de la lemna o lenteja de agua, del proceso, cómo puede ser obtenido. Acá Mauricio, también el caso de disculpa, tomate. te voy a interrumpir un poquito porque tenemos que ir terminando ya, porque estamos medio pasados en el tiempo. Sí, estoy terminando, me queda la última en realidad. Ya, bueno, sorry que es un poquito más largo. Y como hacía como modo de resumen, ejemplo, bueno, todo esto esta investigación que se ha hecho y todas estas fuentes disponibles de proteínas vegetales han servido para desarrollar productos que hoy en día son conocidos a nivel mundial. Puse uno emergente ahí, por ejemplo, la empresa Notco con la Not Mayo, que es bien conocida, Not Milk, todos productos a base de proteína vegetal, Just Egg, que es un huevo y que en realidad no es un huevo, que es vegetal, Beyond Burger, que es de Beyond Meat, digamos, y un producto que recientemente acá en el CGNA estamos desarrollando, que es un yogur probiótico a base de quinoa. Ya para terminar, quiero mostrar un poquito, bueno, el trabajo que uno realiza acá en CGNA en realidad no es un trabajo de uno, sino un trabajo de acá un equipo. Acá nosotros somos en el área de ciencia y tecnología de los alimentos 3 personas, en donde estoy yo, el doctor César Burgo y la doctora Carla Garrido, en donde nos dedicamos a diferentes enfoques dentro del área de alimentos, diferentes áreas. El doctor Burgo ya para la gestión de sus productos, investigación en sistemas de encapsulación, yo la parte de proteínas vegetales y digestibilidad, y la doctora Garrido lo que es sistema de liberación de compuestos activos y lo que son polímeros biodegradables. Bueno, espero no haber pasado mucho el tiempo y gracias a todos por su atención y ahí les dejo mi correo por si tienen alguna pregunta, cualquier acotación que quieran realizar, siempre disponible para conversar con las personas y poder responder sus dudas. Ok, Mauricio, muchas gracias por tu charla súper interesante, por lo que estoy viendo aquí en el chat. A la gente le gustó o le ha estado gustando bastante. Les recuerdo que un poquito más adelante vamos a ir con la tanda de preguntas y en honor al tiempo le doy paso a la colega, a Ana María, para su respectiva charla. Ana María, también el escenario es todo tuyo. Hola, buenos días o buenas tardes, depende de donde nos estén escuchando. Muy bien, cualquier cosa, Romy, si me escuchan, me dejan de escuchar o hay algún problema, me avisan. Perfecto. Un gusto saludarlos. Estaba viendo en el chat que hay personas participando de diferentes países de Latinoamérica, lo cual es muy bonito. Muchas gracias a Lacta por organizar este evento. Yo también formo parte de Lacta y de la asociación que tenemos de tecnología alimentaria en Costa Rica. Como ya me presentaron al inicio, trabajo para la Universidad de Costa Rica y parte de lo que les vengo a hablar es del trabajo que hemos empezado a hacer como desde el año 2019 en el tema de proteínas de insectos comestibles y de microalgas. En cualquier momento también pueden dejar las preguntas ahí en el chat, ¿verdad? Y al final vamos a responderlas. De igual forma, aquí les queda mi contacto por si quieren hacerme alguna pregunta directamente. Entonces, como vieron la actividad de hoy, estamos hablando de diferentes tipos de proteínas. Ya el primer compañero hizo una muy buena exposición sobre todo el tema de proteínas vegetales y ahora yo voy a hablar de otras proteínas, ¿verdad? Que son los insectos y microalgas. A manera de introducción, nosotros tenemos un reto muy grande actualmente en el sistema alimentario, que es poder, número uno, alimentar a todas las personas que estamos en el mundo y número dos, alimentar a todas las personas que vienen y que vamos a hacer para el año 2050. Ya sabemos que no hay otra manera de hacerlo si no es porque logramos un sistema alimentario sostenible. Y es por esto que a mí me gusta resaltar que en la definición de seguridad alimentaria, que es una definición muy cercana a todos los que trabajamos con alimentos, se recomendó la incorporación de dos ejes fundamentales más al término de seguridad alimentaria y uno de esos fue la sostenibilidad a largo plazo,
y el arbitrio, que es la gobernanza que permite que los alimentos estén disponibles para todas las personas. Entonces, seguridad alimentaria ya no lo podemos lograr si no es porque logramos la sostenibilidad. Conocemos también el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12, que es el que nos puso un reto de tratar de ser sostenibles, pero lastimosamente no lo estamos logrando. Y tenemos datos como, por ejemplo, el que nos decía el compañero anterior, cómo necesitamos 2 planetas más para poder tener los recursos que necesitamos para poder alimentarnos. Entonces, el cambio que tenemos que hacer es indudable. Tenemos que hacer un cambio. Para tratar de que todos pensemos en la misma línea y unamos el tema de alimentación con sostenibilidad, existen términos como salud planetaria, el cual fue propuesto por la Comisión Eat Lancet en un reporte que hicieron. Entonces, la salud planetaria busca que seamos saludables para la civilización humana y también para los sistemas naturales de los que dependemos al mismo tiempo. Desde un punto de vista más comercial, que también es mucho de lo que estamos aquí, muchos también trabajan en industria de alimentos, ya sabemos que hay reportes donde, en este caso de Deloitte, los consumidores, en este caso 43% respondieron que eligen marcas con prácticas y valores sostenibles. Ya está siendo una decisión de compra de los consumidores. Y la Fundación Ellen MacArthur Foundation, que es uno de los tantos líderes que está tratando de buscar soluciones de alcanzar la sostenibilidad en el mundo, no solo en el sistema alimentario, pero ellos hacen esta propuesta para cómo nosotros podemos diseñar productos para la naturaleza, para que sean amigables y estén en sintonía con la naturaleza. En el caso de nosotros, lo que primero tenemos que identificar y tratar de solucionar es los ingredientes que utilizamos para formular los alimentos y los empaques que utilizamos en los alimentos, que por supuesto este tema de empaques es todo otro tema muy interesante. En el caso de los ingredientes, estos tienen que ser diversos, que es una de las cosas que más fallamos en hacer en nuestro sistema alimentario, que no tenemos suficiente diversidad y dependemos de unas pocas fuentes de alimentos, es ahí el principal problema. Luego que estos ingredientes tienen que ser el menor impacto ambiental posible, tenemos que empezar a aplicar conceptos de suprarreciclaje, que son donde nosotros valorizamos y utilizamos todos los subproductos de los procesos y también poder hacer producción regenerativa, que nuestras materias primas, nuestros cultivos, provengan de producción agroecológica. Entonces, el tema que nos trae aquí es el de fuentes de proteína, ¿verdad? Es el que nosotros tenemos que revisar. Dentro de todos los ingredientes que estamos utilizando en el sistema alimentario, las fuentes de proteína han sido los más cuestionados. ¿Y qué es lo que pasa? La proteína es un nutriente esencial dentro de nuestra alimentación. Tenemos que consumir proteína y es el principal nutriente que falta en las personas que tienen inseguridad alimentaria. Tras de eso, resulta que ya sabemos que en el mundo, como vamos a ser cada vez más personas, vamos a necesitar cada vez más proteínas. Entonces, como les decía al inicio, tenemos que hacer una revisión no solo de cómo estamos produciendo las proteínas que consumimos actualmente, sino que también ponernos el reto de que esas proteínas para el año 2050, si en este gráfico acá, en resumen, simplemente va a aumentar ese consumo. Tenemos que tener la capacidad de producir más proteína para toda esa cantidad de personas. Y tras de eso, actualmente ya sabemos que la forma en la que nosotros nos alimentamos es responsable de un 30% de los gases de efecto invernadero que emitimos al medio ambiente. Por supuesto que la forma en la que nosotros nos alimentamos va a tener un impacto ambiental, pero la pregunta es, ¿cómo nos alimentamos teniendo el menor impacto ambiental posible? Aquí es donde, por eso es que volvemos a ver a las proteínas, porque si ya sabemos que estamos generando bastantes emisiones de carbono al ambiente, las proteínas pues tienen una alta cantidad de emisiones al medio ambiente.
Las proteínas alternativas entonces surgen para tratar de buscar otras opciones que no sean solo las tradicionales y que puedan generar menos emisiones al medio ambiente. Con respecto a también datos más de mercado, resulta que las personas y los consumidores ya dicen que valoran la reducción de la huella de carbono. Es un tema que estamos empezando a conocer y a discutir cada vez más. Y también los consumidores dicen, un 36%, que han reducido su consumo de proteínas de fuente de animales. Esto es algo que no para nada, la solución no es automáticamente reducir el consumo de proteínas animales, sino que nosotros aumentemos la variedad de proteínas con las que nos alimentamos, que el mundo no dependamos solo de las proteínas animales a como tradicionalmente hemos venido haciendo, ¿verdad? Entonces, pero las personas ya el mensaje que les está llegando es, bueno, voy a disminuir mi consumo de los alimentos que tienen un alto impacto ambiental. Y hablando de cómo el consumidor ya reconoce el tema del impacto ambiental, en algún momento, y no es un futuro tan lejano, vamos a tener estas etiquetas de impacto ambiental, donde ya el consumidor tome una decisión sobre cuál producto consume de los que están disponibles en el supermercado como alimentos preenvasados, basados no solo en la calidad nutricional, sino también en la calidad ambiental o el impacto ambiental que haya tenido ese alimento. Por supuesto, esto estará acompañado de un gran reto de que es nosotros como consumidores poder entender esas etiquetas y poder educarnos de cuánto es una huella ambiental alta o baja, ¿verdad? Como siempre. Pero es algo que podría pasar, ¿verdad? Entonces, como les decía, solución, encontrar proteínas alternativas, tener diferentes fuentes de proteínas que sean diversas y que de las proteínas que nosotros produzcamos, así sean las tradicionales, que su producción sea cada vez más sostenible. No es solo decir no comamos de tal proteína, sino a nivel de empresa, consumidor, gobiernos, cómo hacemos las proteínas que ya tenemos también cada vez más sostenibles. Y también, por supuesto, aprovechar las grandes ventajas que estamos teniendo ahorita con la innovación, nuevas investigaciones y demás, en utilizar y aprovechar todas esas nuevas proteínas. Entonces vamos a empezar con las primeras, que son los insectos. Los insectos han tenido un consumo tradicional en diferentes países desde épocas milenarias, o sea, realmente ha sido un consumo desde épocas indígenas que hay reportes y en muchos países pues se comen de forma en platillos caseros, ¿verdad? Mucho de este consumo ha sido, el consumo tradicional está vinculado más a una recolección de insectos. En ciertas épocas del año surgen ciertos tipos de insectos en grandes cantidades, entonces los recolectamos y los consumimos. Como uno de los países que es más cercano para nosotros y que reconocemos eso sería México, o también el caso de las hormigas en Colombia. Aquí está la foto de las hormigas, que esto lo vi en Cartagena, y también obviamente se está vendiendo en un mercado muy turístico como algo llamativo que puede ser de interés para los turistas, que es comer como se les conoce, las hormigas culonas, ¿verdad? Pero este tema, dejando la parte tradicional que venía existiendo en diferentes países y demás, un consumo más local, en el año 2013 y por un trabajo de la Universidad de Wageningen en Holanda, la FAO publica este documento donde dice todas las oportunidades que tienen los insectos comestibles para hacer un alimento que tenemos que considerar dentro de nuestra alimentación y más los países donde nunca hemos considerado esto como una opción. Este documento hizo el antes y el después en el tema, porque ya lo propone como la industrialización de los insectos, utilizar a los insectos, criarlos a como hemos criado otras fuentes de proteína y empezar a aprovecharlos, procesarlos y aprovecharlos. Este documento ha sido el más descargado de la FAO. En 24 horas se descargó 6 millones de veces
y ha sido, hasta el momento, sigue siendo uno de los documentos más descargados que tiene la organización. Entonces, realmente llamó la atención de todo el mundo. Y básicamente, ¿por qué es? Desde un punto de vista científico, los insectos sí tienen una alta cantidad de proteína. Ahora bien, yo sí quiero decirles que la cantidad de proteína es equiparable con otras fuentes de proteína animales. No es que tienen mucho más proteína que otras fuentes, como la carne, la res o el pollo, pero sí vamos a ir viendo también otras ventajas nutricionales que tienen. Pero volviendo a ese punto, que tenga una cantidad de proteína comparable, pues es súper bien, ¿verdad? Porque ya sabemos que nos aportan esa misma cantidad de proteína. Estos datos de proteína que yo les estoy compartiendo acá, que varían de especie a especie, por ejemplo, el insecto, la larva de Tenebrio molitor y Bombyx mori son una de las especies de insectos que son más explotadas a nivel internacional. Aquí también faltaría mencionar el Metia ilucens, que es la mosca soldado negra. Entonces, de estas cantidades de proteína hay un pequeño detalle. Las primeras publicaciones científicas que se han hecho alrededor de este tema no consideraban todavía la diferencia que hay que hacerle al contenido de proteína por el aporte de nitrógeno que hace la quitina. Los insectos tienen quitina y la quitina es un carbohidrato que tiene nitrógeno. Entonces resulta que ese contenido de nitrógeno por el método tradicional de cuantificación por Kendall sobreestima la cantidad de proteína que tiene el insecto. Haciendo esta corrección que se debe de hacer del contenido de quitina, entonces ya los insectos nos quedan en un contenido de proteína comparable con las fuentes de proteína tradicional. Entonces, generalmente los insectos, el dato más común que decimos es que tienen un 40%, entre un 40 y 45% de proteína, y por supuesto varía dependiendo de especie a especie y estadio metamórfico. Su aporte nutricional también es importante porque sí tienen aminoácidos esenciales, tienen todos los aminoácidos esenciales, también más o menos cantidad dependiendo de la especie. La digestibilidad ya se ha estudiado que va desde un 77 a un 98% y ya se ha reportado que tiene una mayor biodisponibilidad de proteína que la proteína vegetal. Pero eso sí, sigue siendo menor que la caseína de la leche. Entonces, estamos en un intermedio entre proteínas vegetales y una proteína como la leche, pero tiene una muy buena, entonces, calidad de proteína. Por ejemplo, para un dato más concreto, tiene una mejor calidad de proteína que la de la soya. También nos aportan la grasa que tienen los insectos porque tiene una gran cantidad de grasa. Es más poliinsaturado que la grasa que tiene el pollo o que tiene la res. Y nos aporta minerales importantes como el hierro, el zinc, el calcio y el manganeso. En el caso del hierro, es un hierro aminoquelado, que es el hierro más biodisponible para el cuerpo humano, que es como el que tienen otras fuentes de proteína animal, pero que eso no está disponible tanto en proteínas vegetales. Entonces tiene esa ventaja que nos puede suplir el hierro. Y muy importante, su contenido de fibra. Otras fuentes de proteína están enfocadas simplemente cuando se consumen, es solo la proteína y grasa. En este caso también aporta fibra, una gran cantidad de fibra por porción que otras fuentes de proteína no nos van a aportar. Esta fibra también se ha reportado que tiene efecto prebiótico al intestino, entonces mejora el tracto gastrointestinal. Aparte de eso, todos los beneficios que ya se está reportando que tiene tener una buena salud gastrointestinal. Este es un ejemplo de un producto que que está disponible en el mercado. Es uno de los productos a base de insectos que más se ha dado a conocer, que son barras energéticas que contienen el polvo del insecto, en este caso polvo del grillo Aqueta domesticus. Generalmente se combinan las proteínas, no se utiliza solamente la proteína del insecto, en este caso también se usa proteína de arveja, entre, entre otras cantidades de ingredientes que pueden ver que está acá. Ellos reportan a esta barrita de proteína con 14 gramos en una porción de 50 gramos.
14 gramos de proteína. Además dicen que, bueno, que tiene quitina, que tiene efecto prebiótico, que tiene vitamina B12, que también es otra que se encuentra también solo en las fuentes de proteína animal, entonces es bueno que este también lo suplementa. Un 40% del potasio, tiene un 40% más de potasio que el suero de leche, 3 veces más hierro que la espinaca y tiene todos los aminoácidos esenciales. Esas es como los claims que ellos hacen, pero así es, ¿verdad? Son acordes a lo que está reportado en la literatura científica. Aquí para darles algunos datos, vean que en el caso del Tenebrio molitor, que es la larva de lo que se le conoce como el gusano de la harina, si tenemos 100 gramos de polvo de esta materia prima, estaríamos hablando que se ocupan de 500 a 1000 larvas secas, si es una gran cantidad porque el peso de la larva es muy liviano, de la larva ya deshidratada. En este producto que es el polvo de la larva, en 100 gramos de polvo habrían 50 gramos de proteína y en una porción de alimento con 7 gramos de proteína, que habría que agregarle 14 gramos de polvo, entonces en una porción habrían entre 70 y 140 larvas por porción. Entonces, generalmente me gusta dar estos datos porque cuando uno ya está formulando y haciendo las equivalencias de cuánto equivale los insectos a un trozo de carne o de pollo, entonces estos datos nos ayudan a hacer la relación. Con respecto a la alergenicidad, es importante considerar que hay que reportarlos como alérgenos. Ya esto está establecido, por ejemplo, en Estados Unidos se debe declarar que las personas alérgicas a los moluscos, crustáceos y o ácaros pueden tener una reacción alérgica al consumir insectos. Este sería el claim que se debe de realizar. Por supuesto que los insectos, como les decía al inicio, se están considerando como una solución por el impacto ambiental positivo o el menor impacto ambiental que ellos pueden tener. Entonces, como hablábamos ahora también, el tema de conversión de alimento, lo que está reportado para insectos es que ocupan 1.7 kilogramos de alimento para producir 1 kilo de insecto, mientras que para la carne, por ejemplo, se ocupan 7,7 kilogramos de alimento para producir 1 kilo de carne. Entonces estamos hablando de como 6 veces más cantidad de alimento que se ocupa para producir carne. Y el alimento, cuando se hace un análisis de ciclo de vida en la producción de una proteína, el alimento es el principal elemento que produce impacto ambiental. La producción del alimento con el que se alimenta al animal es el principal impacto ambiental. Entonces, esa es la principal razón por la que los insectos tienen un menor impacto ambiental. Además, tiene una mayor tasa de fertilidad, producen menor cantidad de gases de efecto invernadero por su ciclo biológico, no, van a tener una menor huella y ocupan un menor espacio de producción y pueden crecer en desecho orgánico. Ese tema de la que le llamamos la bioconversión que pueden hacer los insectos de producirse a partir de desechos orgánicos es muy valiosa porque ellos logran bioconvertir materia orgánica de bajo valor nutricional y transformarlo en un alimento, el insecto mismo, que es alto en proteína. Entonces estamos haciendo una bioconversión de nutrientes. Esto es lo que más se está aprovechando en este momento y por supuesto que se está investigando mucho para lograr cada vez más utilizar más desechos orgánicos como fuente de alimentación, porque eso está regulado. Como muy bien sabemos, no podemos decir cualquier desecho orgánico, dárselo de alimento a un insecto, porque si tiene pesticidas, si tiene metales pesados, tiene alta cantidad de micotoxinas, vamos a generar un problema en la cadena alimenticia. Entonces, no se puede dar cualquier desecho, pero los desechos que sí están siendo procesados y preparados, cuando las industrias tienen algunos subproductos del procesamiento y que se manejan con responsabilidad, entonces se le pueden dar a los insectos y realmente es donde hacemos un modelo de economía circular muy valioso y que justifica muy bien y soluciona el problema que estábamos viendo al inicio de la presentación.
Así es como se puede ver una planta industrial de producción de insectos. Generalmente van a estar apilados en diferentes cajas plásticas, entonces habrían muchas cajas en una planta, una cría industrial de insectos. Luego los insectos son separados del alimento y se van a procesar, ya sea por disminución de la temperatura en congelación o porque directamente se agreguen en agua hirviendo o en procesos térmicos o por vapor o por agua, que eso además nos ayuda a asegurar su inocuidad. Luego los podemos deshidratar y moler y tamizar si es necesario para separar algunas partes grandes, y ya se puede utilizar el insecto como un polvo. Hay diferentes tipos de procesamiento, cada vez se están haciendo más tecnificados. Y este sería el principal producto que podemos encontrar en el mercado de insectos comestibles, que es el polvo del insecto, el insecto deshidratado molido. Ya está disponible en muchos países, en Latinoamérica cada vez más. Aquí en Costa Rica hemos empezado a tener un desarrollo paulatino del sector, sigue siendo un sector pequeño, excepto una empresa que tenemos en el país, que es la más grande en Latinoamérica, pero sería para producir mosca soldado negra para alimentación animal, lo que hasta ese mercado sí ha crecido mucho más rápido, el mercado que es para alimentación animal, que el que es para consumo humano. Claro, está por las barreras culturales que tenemos todavía los que no estamos acostumbrados a consumir insectos. Y me pongo yo también en esa lista porque yo tampoco crecí comiendo insectos y no es algo que yo esté acostumbrada. Pero por supuesto ya ahora lo hemos estado consumiendo más porque estamos investigando con los insectos, ¿verdad? En la industria alimentaria se pueden encontrar también texturizados de proteína a partir de insectos, que eso ya permite, por ejemplo, hacer simulaciones de carne o bien concentrados de proteína que permite hacer simulaciones de concentrados de proteína a partir de leche. Y podemos encontrar en el mercado una variedad de productos y aplicaciones, cada vez son más, ¿verdad? En las que se están aplicando los insectos comestibles. Nosotros ahorita estamos trabajando, desarrollando productos dulces horneados y también snacks fritos, que son entonces comparando esa diferencia entre en cuál es más fácil agregarlo, si en un producto dulce o un producto salado. Entonces, en pronto estaremos publicando esa información. Hemos en este proyecto de investigación trabajado muy de cerca con el proyecto que tenemos en la universidad con el sector productivo. Entonces, tenemos ya información publicada sobre cuáles son esos retos y oportunidades que hay para desarrollar la industria de insectos comestibles, con un enfoque principalmente en Costa Rica, que es donde estamos ubicados, pero en general en todo el mundo, en la literatura, ya se reporta que se requiere más automatización de la producción, o sea, mejorar la eficiencia, disminuir los costos y mayor cantidad de inversión. Es mucho de lo que se está ocupando por el sector emprendedor en este momento. Pero por supuesto ya hay empresas tan grandes como, si ustedes están interesados en el tema, yo les digo que busquen Insect, que es la empresa más grande a nivel mundial y está ubicada en Francia. También poco a poco se han ido desarrollando, pero sigue haciendo falta las leyes, reglamentos y los que establecen la seguridad del consumo de insectos. Ya hubo reportes muy importantes de la EFSA, de la Unión Europea, en el 2020, donde ya establecieron el primer insecto como seguro para consumo humano, que es el mealworm o gusano de la harina, que es el Tenebrio molitor, y a partir de eso ya han ido publicando otras especies que han sido aprobadas. eh, ya son varias de las especies aprobadas. Y en el 2021 la FAO publicó un documento estableciendo los criterios de inocuidad que hay que considerar con los insectos comestibles. Entonces ya tenemos información, pero cada vez se tiene que ir generando más información. También existen plataformas industriales donde se asocian las empresas que producen insectos, y generan recursos que son útiles, como es este caso de IPIF en Europa. Nosotros en la universidad, ¿verdad? Como les comentaba, hemos hecho diferentes estudios. Uno de esos es la disposición de las personas a consumir insectos.
ya con este resultado logramos encontrar que está claro que en los mercados en los que no estamos acostumbrados a consumir insectos, vamos a consumir más si están procesados que si no lo están. Y también establecimos como que era lo principal que estaba pasando en Costa Rica. Encontramos como de 6 a 7 empresas emprendedoras que estaban empezando a producir insectos y han tenido muchos retos. Muchas de esas empresas no han logrado subsistir, pero también hemos visto cómo están haciendo otras con mucha más fuerza. Entonces, aquí está parte del trabajo que nosotros hemos hecho, una publicación que tenemos. Hicimos en Costa Rica también la primera reunión de partes interesadas de emprendedores con el gobierno, con la academia y con instituciones no gubernamentales relacionadas para hablar sobre la regulación de insectos comestibles. Y logramos que en el país se establecieran las regulaciones a tal punto de que ya, al menos en Costa Rica, se puede producir, procesar y comercializar 3 especies de insectos comestibles. Acá este es el sitio web que nosotros tenemos del proyecto por si quieren conocer más o comentar sobre algún tema en específico, ahí nos pueden encontrar. Muy bien, entonces ahora les voy a comentar sobre la otra parte de la historia, ¿verdad? La otra proteína que les voy a mencionar, que hemos estado trabajando también, que son las microalgas. Las microalgas, al igual que los insectos, una de las razones por las que nosotros los empezamos a trabajar acá es porque tanto en Costa Rica como en la mayor cantidad de países de Latinoamérica tenemos la oportunidad de producirlos, de ser productores de estas proteínas, porque tenemos las condiciones ambientales requeridas para su producción. Las microalgas también se reporta un consumo ancestral y las especies fueron domesticadas en los años 50, fueron los primeros reportes. Entonces, de las especies más conocidas y producidas a nivel comercial son Artospira platensis, la conocida como espirulina, puede ser que ese nombre ustedes ya lo hayan escuchado, y también clorela, que específicamente sería Clorela vulgaris, que serían las principales que se están produciendo a nivel internacional. El mercado de microalgas también está en crecimiento por sus grandes beneficios a la salud que puede tener y por ser también una fuente de proteína de menor impacto ambiental. Los beneficios que tiene, número 1, es su alto contenido de proteína, pero tiene una desventaja. Esta fuente de proteína es muy alta, es el ingrediente con un contenido de proteína más alto que yo he utilizado, porque llega a un 70% de proteína, pero es difícil agregarlo en grandes cantidades al alimento porque tiene un sabor un poco desagradable, que cuesta, ¿verdad? Como enmascararlo y utilizarlo. Pero nutricionalmente es muy bueno, o sea, aminoácidos esenciales, vitaminas, antioxidantes, ácidos grasos, omega 3 y muchos minerales. Su cultivo tiene un bajo uso de agua y de tierra y definitivamente emite menor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Además, tiene una mayor productibilidad comparado con otros cultivos terrestres y alimentos de origen animal. En el caso particular, digamos, si vemos a la Artospira como género, esto es una cianobacteria. Estos son bacterias que también tienen la capacidad de producir energía a partir de la luz. Entonces, ellas sí, en su producción, la luz es un factor muy importante. Con respecto al espacio, que es una de las cosas más positivas que tiene el hecho de producir microalgas, si ustedes comparan, requieren para producir 1 kilogramo solo 2.5 metros, mientras que la proteína de cerdo hasta 64 metros y la proteína de res hasta 258 metros para producir 1 kilogramo. Estas son las cantidades de proteína que se han reportado en diferentes lugares de microalgas, específicamente de espirulina. Entonces vean que pueden están entre un 60 y un 70% de proteína. Sus ácidos grasos también son muy importantes y muy beneficiosos para la salud.
Y aquí también importante resaltar que tienen componentes como clorofila, carotenoides y ficobiliproteínas como la ficocianina C y la aloficocianina, específicamente la ficocianina C, es un componente, un tipo de proteína que solo está o que es muy común de encontrar en las microalgas. Entonces, y es un componente muy beneficioso. La producción de las microalgas tiene que empezar en un laboratorio, en bioreactores y luego trasladarse a gran escala. Pero como podemos ver en las fotos, sí hay producción de microalgas a muy, muy gran escala. Eso tiene que ser en tanques de baja profundidad, pero como pueden ver acá, se puede hacer en especies de piletas y ocupar grandes cantidades de territorio, pero de nuevo es muy relativo, es mucho menos territorio que el que se ocupa para producir otras fuentes de proteína, pero se pueden hacer grandes cantidades de estanques en donde se tenga una producción industrial de la microalga. Las condiciones son alcalinas y salinas y con un alto nivel de radiación solar, con una temperatura entre 35 y 37 grados centígrados. Por eso les decía que es una gran oportunidad de producción en países tropicales y en países latinoamericanos. Ahora también se está promoviendo este otro tipo de producción de la microalga en bioreactores tubulares que sí pueden ser colocados o sea, tener muchísimos bioreactores al mismo tiempo trabajando, porque al ser unas condiciones controladas que no dependen de las condiciones ambientales, en las tanquetas hay más posibilidad de contaminación ambiental. En este otro método de producción, no habría contaminación, entonces puede ser más eficiente. Y así es como se ven los colores particulares de la microalga, que van de tonalidades verdes a verde azuladas, hasta inclusive podríamos encontrar algo así de azul, que sería por la ficocianina, que es la que tiene el color azul. Y la ficocianina es el único colorante azul natural que existe y es el único que está aprobado en Europa, Estados Unidos y Asia como colorante azul natural. Todos los otros colorantes azules que hay son sintéticos, pero por supuesto que está limitado a la degradación por humedad, luz, oxígeno, temperatura y otras enzimas. Pero si nosotros logramos utilizar este color azul, es muy interesante en alimentos porque nos permite generar este perfil de color que se ve como muy innovador e interesante. La espirulina Artospira platensis tiene la clasificación de GRAS en FDA, entonces puede ser utilizada con seguridad. Y cuando estamos desarrollando ese tipo de productos utilizando microalgas, sí tenemos que, es un gran reto, la estabilidad al pH, al tratamiento térmico, y lo ideal que vemos en el mercado, al menos en bebidas que utilizan la microalga, es que utilizan procesamiento atérmico como altas presiones hidrostáticas o luz ultravioleta para tratar de que no se degrade la proteína y no se degrade el color atractivo que nos ofrecen las microalgas. Para ir cerrando, quería pues decirles que el gran reto de utilizar esta materia prima, que aunque tiene tan buen perfil nutricional, es el sabor. Tiene un sabor como a pescado, terroso o rancio. Hay muchos estudios que están haciendo procesos, por ejemplo, de fermentación para tratar de mejorar el sabor de la microalga. Mezclarlo con ingredientes aromáticos es lo que a nosotros nos ha funcionado en los trabajos que hemos hecho en la aplicación en bebidas, para lograr bajarle el olor también, no solo el olor y el sabor, con ingredientes aromáticos y poder aumentar la cantidad de proteína que estamos agregando. Y fue así como entonces trabajamos esta bebida, donde logramos agregar un 2% de espirulina, que y es de Artospira. Eh, Suena muy poquito, pero es donde les digo de que de verdad por el tema del sabor es un reto poder agregarlo en mayores cantidades. Pero con esa cantidad que agregamos, el agrado obtenido fue de 7 de 10 por un panel de consumidores de 100 personas y en 300 mililitros de una bebida verde logramos tener 5 gramos de proteína, que eso sí es algo muy positivo porque ya se puede declarar como fuente de proteína, pero
en una bebida normalmente de este tipo no va a tener proteína, ¿verdad? Entonces ya fue un enriquecimiento muy beneficioso que pudimos hacer a este producto. Y el sabor no es el más delicioso del mundo, pero es aceptado, ¿verdad? Entonces, esto ha sido trabajo de la investigación que hacemos en la Universidad de Costa Rica con diferentes entidades, unidades académicas dentro de la universidad. Entonces también nosotros en Ingeniería de Alimentos nos enfocamos en el desarrollo de prototipos, caracterización físico-química, pero también se trabaja la gente de medicina, farmacia, haciendo evaluaciones de actividades en modelos in vivo o in vitro y esperamos pronto poder publicar todos esos resultados. Entonces eso sería lo que yo quería comentarles el día de hoy. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, Ana María, por esta muy interesante charla. Em, Estimados, nuevamente, agradecer a todas las personas que asistieron a este webinar, el cual está siendo grabado. Ahí voy a pedir ayuda a Magda que me indique si es que la grabación va a quedar en la página del acta o se va a subir a alguna parte en particular. Sí, señor. Se va a subir en la página de Alacta, entonces, para que todos puedan ingresar allá para los que les interese la grabación. Un paréntesis importante de tipo, de tipo colombiano. Hace un rato tembló muchísimo, muy duro acá en Colombia. En Bogotá y aquí en el Quindío también fue horrible, qué pena. Estoy todavía muy alterada. Pero fue tremendamente de 6.1 en la escala de Richter. Parece que no pasó nada, pero espero que los de Bogotá estén bien, porque fue por esa zona, por la falla que viene desde Villavicencio hasta acá. Qué pena, pero tenía que hacerlo. Sí, Está muy bien. Ah, bueno. compleja la situación, Magda. Ojalá no haya sido Sí, sí, sí. Se nada quedó grave muy ahí para compleja. la No, gente pero se estrujó muchísimo, del país muchísimo. vecino. Yo vivo en un 7.º piso y esto fue, yo estoy en mi casa aquí en el webinar y fue tremendo, pero bueno, menos mal ya pasó y fue con réplica y todo eso. No. Bueno, Bueno, sigamos. ojalá no hayan habido ningún tipo de daño No, parece que no, parece que no. ni físico ni obviamente menos a las personas. Listo. Eh, Estimados, aquí estamos con el chat, tenemos algunos minutos para algunas preguntas, ¿ya? Puede que haya muchas preguntas, muchas interrogantes, dada lo interesante de ambas charlas. Yo tengo acá ya algunas que extraje desde del chat, se las voy a plantear de forma, digamos, literal, ¿ya? En base a lo que nos escribieron ahí los colegas y amigos de otras latitudes. Voy a ir uno a uno, voy a ir intercalando, ¿ya? Entonces, primera pregunta para Mauricio, ¿ya? Dado que él partió con la primera charla, vamos a ir así. Mauricio, pregunta acá Edwin Darío Betancourt Hoyos sobre innovaciones en la utilización de, me imagino yo, proteína de garbanzo, ¿ya? Y cómo se podrían manejar los temas de los compuestos o componentes antinutricionales que tienen materiales o materias primas de origen vegetal. Sí. En el caso del garbanzo, así como no está, digamos, no está definida la producción a nivel industrial hoy en día, propiamente tal. Sí, he conocido bastante acá nosotros en Chile, como una empresa argentina, estamos probando y hemos hecho algunos pilotajes. Y la idea es poder, o sea, el método está desarrollado ya. El método de extracción, en realidad, no estamos descubriendo la rueda, es los métodos tradicionales de extracción alcalina. Normalmente solubilizar proteína, luego separación por centrífuga de Canter, luego de eso pasar por un secado y todo ese tipo de cuentos. Las condiciones que se utilizan va a ser muy importante porque va a depender el yield, digamos, el rendimiento que vaya a obtener de proteína y qué tan económicamente sostenible vaya a ser el proceso.
pero el proceso no es nada complejo. Pero así como empresas industriales hoy día vendiéndola, en realidad me pilló una vez una china por ahí vendiendo, pero de calidad media dudosa su aislado. En el caso de los componentes nutricionales, es un cuento que si estamos trabajando, me ha tocado, en este momento estoy trabajando en ello y tenemos un proyecto a partir de eso. En realidad hay varios tipos de compuestos y la forma de eliminarlo es mediante procesos, principalmente procesos físicos, entonces no es algo tan complejo que puede afectar hoy en día para lo que es las proteínas vegetales. Entonces son en realidad barreras prácticamente resueltas, que requieren un poquito de un procesamiento extra y saber cómo manejarlas, pero en realidad no es tan complejo, para ser sincero. Gracias, Mauricio. Ana María. Pregunta Esther Santana, que nos indica que acá por el chat que es especialista en marketing de alimentos y pregunta si testearon los frentes de los envases. ¿Por qué viene esa pregunta? Porque el por qué utilizar la foto del insecto en el envase si está dentro de un ingrediente o si está procesado como un ingrediente. Pregunta también si lo exige la ley de ustedes. Me imagino yo que la ley de Costa Rica. Sí, no, en realidad una imagen no sería algo que es obligatorio por ley. Entonces, simplemente lo que es obligatorio en los reglamentos de etiquetado, tanto en Costa Rica, que aplica para todo Centroamérica, y en lo que hemos visto según Codex para otros países, es que uno se tiene que poner el nombre específico del alimento, nombre específico. Entonces, si tiene insectos, pues habría que decirlo. Todavía, de hecho, se podría detallar más porque cada grupo de alimentos tienen reglamentos específicos donde, por ejemplo, depende de la cantidad de insecto que tenga, depende de la cantidad de fuente de proteína, por ejemplo, si es carne de res, pollo, si es una mezcla, entonces dice cuánto es lo mínimo que tiene que tener para que el nombre diga en específico que es un embutido de res o un embutido de pollo. Entonces habría que hacer un reglamento también con insectos para saber cuánto es esa mínima cantidad, pero eso es parte de los reglamentos que todavía no existen. Entonces las personas, lo único que estarían obligados a hacer es hacer un nombre bien detallado al alimento. Ujú. Perfecto. Muchas gracias. Mauricio, pregunta acá Manuel González. ¿Qué pasa cuando se aumenta la tasa de conversión, dice, de proteína vegetal a animal? ¿Cómo queda la proporción de aminoácidos esenciales que requiere el ser humano al final del proceso? Bueno, en realidad ese es un punto re importante en el caso de las proteínas vegetales porque se entiende, la mayoría, no todas, pero el perfil de aminoácidos esenciales es un poco inferior a lo que es las proteínas animales. Entonces, lo que regularmente se hace es, de alguna manera, mejorarlo, no es tan complejo, o sea, no es tan fácil, pero lo que se hace normalmente son mezclas. Entonces, lo bueno es mezclar las deficiencias de uno con las fortalezas de otro, por decir. En este caso, legumbres y cereales siempre son el complemento ideal para desarrollar alimentos. Por eso, si uno empieza a ver cuando son alimentos que son a base vegetal, barras proteicas, siempre tienen esta mezcla de estos dos tipos de proteínas, tanto de la de legumbre como de la proteína de cereal, que se complementan entre sí y logran llegar a este piticazo, este score, digamos, lo más alto posible y lo más cercano a lo que es una proteína animal, como podría ser la del huevo o la de la leche, en realidad. Perfecto. Voy a ir con una pregunta más, Ana María, y luego una pregunta que voy a aplicar a los dos para ir cerrando ya el webinar. Ana María, me consulta acá Yaciel ¿Sabes? Barroso. ¿Ya? ¿Sabes? Tú. Dice, si los costos de los productos con las alternativas proteicas que tú mostraste son accesibles para los consumidores y si la harina de insecto tiene un costo similar a otros productos parecidos. En este momento, los productos sí son más costosos de lo que de otros productos similares. O sea, el costo de la proteína es más costoso. Por eso es que se ocupa que el proceso industrial cada vez sea más automatizado, más eficiente para que disminuyan los costos de producción. Porque medio kilo del polvo de grillo está como en 40, $50 en el mercado internacional, lo cual para la formulación de productos
por supuesto que es un costo elevado, es una materia prima de costo elevado. Entonces, en este momento ese es uno de los retos, ¿verdad? Que sí se produzcan en mayores cantidades para que disminuya el costo de la materia prima. Perfecto. Y en honor al tiempo también, ¿ya? Una pregunta que puede aplicar para cualquiera de los dos. Cuando han utilizado proteínas, llamámosla alternativa, o estas otras proteínas que presentamos el día de hoy, eh, en distintos tipos de alimentos, ¿en qué proporción ha sido mejor su uso? Aprox. Si es que hay un límite superior para esto. O sea, ¿se refiere a como a proporción dentro del alimento, como reemplazo? Sí, me da la impresión de que sí. Bueno, en realidad no hay receta para esto. Va a depender mucho de esto, como estaba en los modification approach, de lo que vayamos a hacer como pretratamiento en el caso de las proteínas, porque como dije, es uno de los puntos de la parte nutricional y la otra de la funcionalidad que le puede otorgar al desarrollo de un alimento en la industria. Y esa modificación, y normalmente esa funcionalidad a veces es limitada, entonces yo puedo modificarla y si yo logro modificarla de tal manera que me sirva como un espectacular emulsionante, en realidad podría ocuparla en un 100%. Ahí viene, en todo caso, el otro punto, que es el cuento del sabor, que no es menor, y ahí es donde hay que también aplicar ciencia. Hoy en día existen empresas que se han dedicado a eso, empresas gigantescas, Givaudan, Firmenich, con enmascaradores de sabor, los Taste Flavor, que funcionan bastante bien, enlaces químicos ahí que van tapando, digamos, todos estos sabores medio raros. Entonces, si uno se quiere la parte fácil, pero cara, se va para allá. Pero también, si quiere poner un poquito de ciencia al cuento, puede aplicar algunos métodos enzimáticos. Bueno, enzimático a veces no funciona tan bien. Yo, mi experiencia no ha sido muy buena. Para la parte de funcionalidad, muy bien. Para la parte de taste, he tenido bastantes problemas. Pero hay opciones. O sea, todo va a depender, como digo, no hay receta, va a depender del tipo de fuente, el tipo de proteína, su estructura primaria y qué vaya a hacer yo como pretratamiento para poder ocupar finalmente un alimento. Gracias, Mauricio. Ana María, tu experiencia. Sí, tampoco hay una receta, diría lo mismo que Mauricio, porque hemos encontrado aplicaciones en las que, por ejemplo, con insectos, hacer algo 100% polvo de insecto, ni siquiera tener que agregar una harina de un cereal, ni maíz, ni trigo, así como empezamos a, por ejemplo, un snack frito, y sí por funcionalidad, de las características de textura y demás, es difícil pasar de un 10%. En microalgas, y como les dije, por ejemplo, en bebidas nos fue imposible pasar de un 2%, y casi que la gente prefería que fuera un 0% en la aplicación. Entonces, sí varía caso a caso. Entonces, depende de con qué ingredientes se combinan. Excelente. Bueno, muchas gracias a ambos, tanto por las presentaciones, muy interesantes. Espero que a la audiencia haya aprendido mucho. También agradecer nuevamente a todas las personas que asistieron a este webinar. Vimos ahí que teníamos multitud de países: Argentina, Colombia, Venezuela, Costa Rica, obviamente. Ujú. Y por mi parte, los dejo ya con Magda y agradecer a todos por su participación. Magda, te dejo la palabra para el cierre. Nos vemos en una nueva oportunidad. Yo muy contento con la experiencia acá, con lo que hicimos, y también destacar que tuvimos un pic aprox de más de 130 personas conectadas, y yo diría que en promedio unas 100 personas ahí en todo el webinar. Así que feliz por nuestra parte como organizadores. Magda. Ok, muchas gracias, Romy. Primero que todo, agradecer a nuestros conferencistas, Ana María Quiroz de Costa Rica y Mauricio Paso de Chile, por su participación, por su ánimo y por traernos un tema tan interesante, tan de este momento en que estamos todos trabajando por contribuir con el ambiente para que haya menos contaminación y para que también hayan otras formas de consumo de alimentos, ¿no? Todo es muy interesante,
rescatar los vegetales ancestrales que nos mostraba Mauricio y también aplicar y rescatar, porque yo creo que los indígenas de México y de toda la zona centroamericana, mesoamericana, usaban también esas microalgas y animales en su alimentación. Entonces el tema fue muy interesante. Agradecer a todos los países, a todos los interesados que se nos vincularon. Yo hice una listica aquí, yo voy a leerla. Brasil, Venezuela, Bolivia, Perú, República Dominicana, Chile, Costa Rica, Paraguay, Ecuador, Guatemala, Uruguay, Panamá, México, Argentina, Colombia. Si se me olvida alguno, perdónenme, pero no lo vi. Pero estamos felices de que se logra, pues, que realmente sea un webinar para América Latina y el Caribe. Entonces, ojalá para el próximo evento también va a ser muy interesante. Les llegará oportunamente la invitación, es en septiembre y será otro tema. En todo caso, aquí ya agradecer muy especialmente a los dos expositores y a todas las personas que estuvieron a nombre de Alacta, y quiero resaltar muy especialmente el apoyo que tuvimos de las entidades como Xochitl, la Sociedad Chilena de Tecnología de Alimentos, de la cual es presidente Romy, la Universidad Tecnológica Metropolitana del Estado de Chile, donde trabaja Romy, la Universidad de Costa Rica, donde trabaja Ana María, ese sí me toca leerlo, el Colegio de Ingenieros de Alimentos de Chile, ¿cierto, Mauricio? ¿Lo dije bien? Bueno, que también nos está apoyando, y obviamente el centro de investigación donde trabaja nuestro querido Mauricio, el cual es perdón un momentico, el Centro de Genómica Nutricional Agroindustrial. A todos, muchísimas gracias por el apoyo y también el apoyo que tuvimos que lo consiguió para que tuviéramos una mejor reunión. Romy, ¿de dónde es que es este Zoom, Romy? Estamos ocupando la plataforma de Reuna, que es una agrupación de universidades nacionales en Chile, y que nos permite tener una versión más ampliada de Zoom, y también tenemos una red nacional de televisión a través de esta universidad. Claro, y pudimos grabar también, que eso no es posible con todas las plataformas, entonces eso también hay que agradecerlo. Y bueno, mil gracias a todos. Y ojalá que así como están asistiendo Bolivia, Venezuela, Ecuador, también se nos acerquen para vincularse a nuestra Asociación Latinoamericana de Ciencia y Tecnología de Alimentos, desde donde les mandamos un abrazo muy latinoamericano y del Caribe. A todos. Aquí sigue temblando, eso sí. Bueno, Sí, bueno, pero muchas no, gracias. sí, espero nos veamos Chao. pronto. Saludos a todos. Chao Mauricio, chao Ana, Gracias. chao Chao, Magda. chao. Muchas gracias a Gracias. todos. A Nos ti, vemos. Romy, gracias por ese apoyo. Muy Cerramos amable. cerramos la transmisión por el día de hoy. Sí, Nos vemos sí, sí. pronto. Chao, chao. Chao.